Bien, decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos por esa nueva mañana que tú nos regalas. Gracias por este nuevo mensaje que vamos a recibir. Que seas tu Señor quien envíe su Espíritu Santo, especialmente a los que nos están guiando, orientando, y que todos los que estamos también presentes podamos aprovechar estas gracias que tú ya tienes preparados para cada uno de nosotros. Gracias, Padre bueno, por ese amor tan grande que nos tienes. Y también depositamos en tus manos de Madre nuestra vida y nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar el Evangelio de este día para tener esa comunicación, esa relación que hablábamos en la introducción con la Trinidad, con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, para que nos acompañen en esta jornada. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que los pisotee y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y que pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, el Santo Evangelio es un preámbulo, un aperitivo, por decirlo así, ¿verdad? Para iniciar nuestro segundo día de retiro. Y yo creo de que como estamos viendo todo este tema del sufrimiento a la transformación, a la sanación, yo creo que el Evangelio también nos ayude a centrarnos en que tratemos, dice, a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Y en esto se resume la ley y los profetas. Qué interesante este versículo del Santo Evangelio, porque es como un resumen que dice aquí, es como la proyección de mi persona hacia la otra y de la otra persona hacia mí. Entonces, si nosotros estamos bien con nosotros mismos, vamos a tratar bien a los otros que están cerca de nosotros, ¿verdad? Pero si no estamos bien, entonces surgirán de nosotros otros gestos. El gesto de la indiferencia, el gesto del rechazo a veces, ignorar, ¿verdad? Entonces yo creo de que esta palabra del Señor en este día es como que nos abre el corazón, nos abre la vida para que si nosotros queremos que nos traten bien, empecemos por tratar nosotros bien, por ser acogedores, por ser empáticos, ¿verdad? Hoy se dice de que la empatía supera la indiferencia que hay en la humanidad. Entonces hay que ser empáticos en nuestras relaciones interpersonales
valorando a la otra persona y valorando a nosotros. Yo creo que el Santo Evangelio nos da como una clave también para entrar e iniciar este día. Paz y bien. Paz y bien, gracias, Fray Antonio, ¿verdad? Por esta palabra y esta reflexión del Evangelio. Bien, entonces vamos a continuar. Ya ayer hablábamos de esas introducciones, ¿verdad? A esta experiencia bonita de los ejercicios espirituales. Y hoy, pues, vamos a arrancar ya con el primer tema. Y lo vamos a hacer con un video que tenemos aquí para compartir con ustedes. Pongámosle atención. Hola amigos del Diario de Diana. Hoy quiero que reflexionemos sobre algo que nos ocurre frecuentemente en nuestra vida y es el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es la racionalización de una emoción con miedo. Hay muchos miedos en la vida. Le tengo el miedo a perder, le tengo el miedo a no tener, le tengo el miedo a perder el trabajo, le tengo el miedo al juicio, le tengo el miedo al abandono, le tengo el miedo a la muerte, le tengo el miedo a una cantidad de circunstancias en la vida. Es algo que tenemos que empezar a mirarlo y a ver qué es lo que está causando ese miedo en mí y vamos a darnos cuenta que siempre, en el fondo, lo que llega a despertar ese miedo en mí es a perder. Miremos qué es lo que tengo miedo de perder. Perder mi familia, perder mi esposa o mi esposa, perder mis hijos, perder mi cuerpo material. Y todos esos miedos están debidos a que yo estoy fundando todo mi ser en el hecho del tener, el llegar a tener cosas. Y yo no debo llegar a tener para poder llegar a ser. Yo debo ser todo lo contrario. Yo tengo que aprender a ser para poder llegar a tener. ¿Cuáles son aquellos seres que nos han dado ejemplo de eso? Yo pongo uno siempre, que es Sor Teresa de Calcuta. Fue una mujer que fue primero que todo, fue un ser entregado al amor, fue un ser que empezó a darse en la vida y llegó a tener todo lo que quería. Era un ser que simplemente con abrir la boca y decir, yo quiero ir a tal parte, le llovían ofertas, aviones, hoteles, todo. Lo tenía absolutamente todo, porque se dedicó primero a ser. Recordemos una frase muy bella, no midas nunca tu riqueza por el dinero que tengas, sino por aquellas cosas que no se compran con dinero. ¿Cuántas de ellas tienes? ¿Cuál es tu verdadera riqueza? ¿Cuáles son aquellas cosas que no se compran con dinero? Y es tu capacidad de perdón, tu humildad, tu capacidad de vivir en paz, tu armonía, todo eso que está dentro de ti, eso no se compra con dinero. Entonces esa es tu verdadera riqueza. Empecemos entonces a ver cómo si yo me lleno de esa riqueza, acabo el sufrimiento en mi vida, porque ya no tengo miedo de nada, porque aquello que yo no puedo ni comprar ni vender con dinero, nunca me lo van a quitar, nunca lo voy a perder. Entonces se acabará el sufrimiento, porque se acaba ese miedo a perder. Reciban ustedes un abrazo universal de amor y que tengan un feliz resto de semana. Bien, ahí con este bonito mensaje vamos a dar arranque a esta mañana. Un mensaje interesante porque nos invita a descubrir nuestros miedos para no paralizarnos, para que podamos avanzar, podamos transformarnos, ¿verdad? La transformación del ser, de la persona, está en el hecho de superar esos miedos. Y alguien decía un detalle bien bonito, no hay que tenerle miedo al miedo,
¿no? Porque a veces le tenemos miedo al miedo. Entonces, o tenemos miedo de algunas cosas que ni por cerca, ¿verdad? Pero así es nuestra condición humana, nos dan miedo a algunas cosas externas y también internas. Tenemos miedo a veces de nosotros mismos, de nosotras mismas. A veces decimos, no sé cómo voy a reaccionar, ¿verdad? En un momento determinado, en una situación como tal. Y a todo eso, pues, le tenemos miedo, ¿verdad? Nos vamos llenando de miedo, nos vamos cargando de miedo y también nuestras relaciones se vuelven miedosas, ¿verdad? Tenemos nuestras relaciones con las demás personas fundamentadas en el miedo. Le tengo miedo a la amistad de esta persona porque no sé si va a ser fiel conmigo, ¿verdad? Si no me va a traicionar. Entonces yo tengo miedo de esa persona. Le tengo miedo a la comunicación con Dios porque así como soy de pecadora, de pecador, de mala onda, ¿verdad? Híjole, no sé, Dios me puede reclamar, ¿verdad? Y tenemos un concepto que ya va a aparecer en el tema, un concepto de Dios a veces no muy claro. Y pensamos que lo que nos acontece, que lo que nos sucede es un castigo, es Dios que me va a castigar. Entonces, esa visión de un Dios que me está viendo y que me va a castigar por lo malo que yo hago, o me va a premiar, ¿verdad? Entonces yo soy un angelito, yo soy un pan de Dios, ¿verdad? Soy tan buena gente que Dios me está premiando. Pero cuando llega algo a mi vida, cuando sucede una cosa, entonces me quedo, y bueno, ¿y qué pasó? Dios me abandonó. ¿Dónde está? ¿Por qué está pasándome esto a mí? ¿Por qué me pasa eso a mí? ¿Por qué no le pasa a aquel borrachito que, ¿verdad? Ese vive allí chupando, ese vive ahí, ¿verdad? Tomando, ese vive ahí que no sirve, entre comillas, un parásito para la sociedad ese. No, pero precisamente yo que soy tan buena gente, yo que estoy tratando de seguir al Señor, me pasa eso. Entonces son esas preguntas que hay. Voy a compartir un poquito de lo que vamos a ver en este día. Lo hemos titulado así, a la búsqueda del tesoro más escondido. ¿Lo están viendo? ¿Verdad? Sí. Y Sí, sí, voy a comenzar con algo de mi vida, porque es un tesoro. El dolor, el sufrimiento, para mí ha sido un tesoro y he ido buscando en medio de ese dolor y sufrimiento al Señor. Entonces, los religiosos y sobre todo los franciscanos en nuestro proceso de formación tenemos una gran oportunidad, tenemos una gran ventaja, tenemos algo que lamentablemente pues casi no lo tienen otras personas y es trabajar nuestro ser, trabajar nuestra vida. Entonces les voy a compartir un poquito de mi cuaderno de trabajo y ustedes pueden ver ahí, este es mi cuaderno de trabajo a partir del año 2000. Tengo otro cuaderno antes, ¿verdad? Pero este a partir del año 2000, ahí pueden ver ustedes lo que yo he ido trabajando. No lo van a entender jamás, ¿verdad? Y no es orgullo ni nada de eso, porque está en clave, lo pueden ver, ¿verdad? Se ve o no se ve. Sí, sí se ve, sí se ve. Está en claves. Entonces, esto, pues nadie lo sabe. Creo que ni Tonito, que ya hemos vivido varias veces hasta ahora, lo está viendo. ¿Verdad? Ajá. Entonces, esta es mi historia, esta es mi vida. Aquí voy escribiendo, voy narrando. ¿Se recuerdan que en la introducción decíamos que hay que narrar? ¿Verdad? Hay que narrar lo que nos acontece. En los ejercicios espirituales ignacianos hay un detalle bien interesante. Al final del día se llama NER, ¿verdad? Es un examen de conciencia que uno realiza al finalizar el día, ¿sí? Y entonces a eso se le llama NER. Y uno hace ese examen de conciencia y narra lo que le ha acontecido ese día.
y así sucesivamente. Luego hace una cosecha. Nosotros al final, hacia el viernes, vamos a hacer también una cosecha. Vamos a intentar hacer una cosecha, ¿verdad? Pero todo esto se necesita que escribamos, ¿sí? Se necesita que narremos, que describamos eso. Y después esto se coteja, esto que ustedes están viendo, se coteja con un director espiritual. O sea, es un trabajo que llevamos para descubrir ese tesoro escondido, para ir buscando. No es fácil, ¿no? Hay veces uno se enreda. Nosotros tenemos una palabra, le llamamos enchivolarnos, es decir, nos confundimos, ¿verdad? Y nos confundimos nosotros mismos. Y ya no digamos en relación a los demás, se vuelve mucho más complejo. Si uno, sin esa relación con uno mismo, sin ese conocerse a sí mismo, se le hace bastante difícil, ya no digamos con los demás. Pero aquí vamos a hablar de nuestra realidad, de nuestra experiencia, de ese proceso, de esos procesos de autoconocimiento. ¿Cómo los podemos hacer? ¿Hacia dónde nos pueden llevar estos procesos de autoconocimiento? Y por supuesto, nos lleva a ese tesoro. Ese es un gran tesoro que hay en nosotros, pero hay que trabajar en eso y hay que seguir trabajando. Y luego una vez que sacamos el tesoro, hay que seguirlo puliendo. No es que ya tengo el tesoro y ahora soy inmensamente rico, inmensamente feliz. No, ya decía el mensajito, no se trata de dinero, no se trata de eso, sino se trata de realidades, de vivir en paz con uno mismo. Se trata de sentirse que es uno mismo, que soy yo mismo, que no utilizo máscaras, que no estoy buscando otra cosa, sino que yo soy tal cual. Y eso es lo importante de la vida, ser sincero con uno mismo y ser uno mismo a la vez. Entonces, es una búsqueda cotidiana, es una búsqueda de siempre, es un trabajo que se vuelve a veces arduo, ¿verdad? A veces difícil, pero hay que seguirlo haciendo, ¿sí? Entonces, hablamos de estos temas que no son tan bonitos, no son tan bonitos. El dolor y el sufrimiento nos van a cuestionar. Sí, hay muchos cuestionamientos acerca del dolor y del sufrimiento. Voy a dejar de compartir eso para compartir otra diapositiva. Entonces, eso nos va a llevar a nosotros a una serie de preguntas. ¿No? Hay muchas preguntas. Y bueno, esas preguntas, pues a veces generan más preguntas que respuestas. No le vamos a encontrar una respuesta a eso. Y hay ejemplos claros como el dolor, la tristeza y el sufrimiento en nuestra vida. A veces no hablamos de eso. Así cuando nos encontramos y sabemos que la persona está enferma y uno le pregunta, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien, estoy muy bien. Pero parece que la cara no dice eso. Su cuerpo no dice eso. Usted refleja en su cuerpo dolor, refleja en su cuerpo tristeza, refleja mucho sufrimiento. Pero bien, se respeta y cada quien es así y tampoco podemos ir por la vida diciendo que estamos llenos de sufrimiento, de tristeza y de dolor. Como decía ayer, tenemos que sacar esa fuerza y manifestar siempre esa alegría en medio de esa realidad. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre o qué sentimos cuando llegan a nuestra vida estos padecimientos? Porque tarde o temprano llega a nuestra vida un momento difícil. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué sentimos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ocurre en nosotros? Antropológicamente, es decir, el ser humano siempre está en búsqueda de la felicidad y que todos queremos ser felices y qué bonito. Pero cuando sucede un acontecimiento de eso, a veces nos hunde. Y hay varias salidas, varios caminos, como hoy señala el Evangelio, que hay varios caminos. Pues también hay varios caminos para responder a eso. Uno, toman el camino más complejo, el del suicidio. Y
dicen, yo no quiero ya vivir este sufrimiento, este dolor, ¿sí? Hay una película muy interesante, muy bonita, que se llama Mar Adentro, ¿verdad? De un español. Esa película la vimos nosotros en un taller de autoconocimiento, y es de un señor que está parapléjico, ¿verdad? Entonces este hombre parapléjico ya no quiere seguir sufriendo, no se acepta a sí mismo, y entonces pide que le, que le apliquen la eutanasia, pero no se le puede aplicar porque no está aprobada. Y entonces él dice, bueno, entonces me voy a suicidar de otra forma, pero él no puede suicidarse porque es parapléjico, necesita ayuda de otro. La película es muy interesante, hay toda una reflexión moral, ética, acerca del don de la vida. Pues eso pasa muchas veces, ese es un camino. El otro camino puede ser quedarnos allí, lamentándonos, siendo víctimas de esa realidad y no la superamos. Vivimos toda la vida tristes, amargados, o vivimos toda la vida con un permanente sufrimiento, ¿verdad? Que se refleja por todos los ángulos, ¿verdad? Que nos vean. O vivimos allí con todos esos dolores que se vuelven como una cadena, ¿verdad? Una cadena. Y la pregunta es, ¿cómo liberarnos de eso? ¿Cómo se transforma esa realidad que acecha constantemente nuestra existencia? ¿Será que podemos transformar esa realidad o no? Nos cayó desgracia y ahí nos quedamos con esa desgracia que nos ha caído, ¿verdad? Con esa desgracia que llegó a nuestras vidas y nos arruinó pues la vida totalmente. ¿O puedo superar eso? ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? Y luego, ¿qué experimentamos en esos momentos cruciales de la vida? ¿Y qué es lo que en realidad afecta más y nos dañan completamente? Porque hay unas realidades que afectan más que otras, unas enfermedades que afectan más que otras, unas heridas que afectan más que otras, y situaciones que nos dañan completamente la vida, nuestra estructura corporal, nuestra estructura psíquica. Son cuestiones difíciles a veces, que necesitan un largo acompañamiento psicoespiritual, ¿sí? O muchas veces tenemos que llegar hasta el psiquiatra, ¿no? Un acompañamiento con el psiquiatra para que nos ayude a salir de esa estructura tan cerrada que hemos creado para que no nos lastimen, para que el otro no me vaya a herir más. Entonces voy creando esa estructura y la voy cerrando y la voy cerrando, pero me voy enfermando eso, porque no me deja ser libre, porque no me deja ser quien soy yo, ¿verdad? Entonces eso me afecta bastante. Pero por otro lado está la gran pregunta: ¿qué seríamos nosotros sin los sufrimientos, sin las pruebas por las que hemos tenido que pasar en nuestra vida? Porque muchas de esas cosas las hemos tenido que superar, ¿sí? Y si no hemos superado eso, bueno, ahí vamos en esa lucha. Algunas ya las hemos superado totalmente y decimos, eso ya es pasado. Pero hay otras que quedan ahí y que afloran de vez en cuando en nuestro consciente o subconsciente. Y nuestra vida es un milagro increíble, ¿verdad? Que de repente va aflorando todo eso. Y uno dice, bueno, ¿y entonces qué pasa? En esto de los sufrimientos, de las pruebas, han surgido muchas cosas increíbles. Ahorita con este tiempo de pandemia y con toda esta realidad, sucedió en Alemania un señor que se llama Andreas Kalker. Y Andreas Kalker es un químico, ¿verdad? Un físico químico que tiene muchos estudios y descubrió una molécula que ha sido muy eficaz en el tratamiento
de personas afectadas con COVID. Entonces, ¿cómo sucedió eso? Pues él estaba muy enfermo, ¿verdad? Y como químico estaba trabajando un componente del cloruro y para hacerlo clorito. Y él dijo, bueno, voy a seguir trabajando esto, es interesante cómo se utiliza eso en la química, ¿verdad? En las farmacias, en la producción y todo eso. Y él quería mucho a su perrita y su perrita se estaba muriendo. Entonces, la historia de él es que dice, voy a probar con la perrita este invento que he hecho, ¿verdad? Y bueno, si se muere, pues ni modo, pero si vive, es que esto tiene sentido para hacerlo, ¿verdad? Y para tomarlo. Y entonces se lo hizo a la perrita. Y lo más interesante es que la perrita se recuperó y él se sorprendió. ¿Por qué la perrita se recuperó cuando ya ningún medicamento le llegaba al animalito que estaba enfermo? Ya estaba destinado a ponerla a dormir, como se dice hoy. Y bueno, entonces él vio eso, que se recupera y le dice a la esposa que él quiere probarlo y la esposa le dice, no, ¿cómo puede ser posible? Si la perrita es cierto, pero tú no eres, ¿verdad? El ser humano es diferente a un perrito. Y él quedó con aquello y dijo, no, si esta perrita, es terco el hombre, ¿verdad? Jupón, dicen aquí, ¿verdad? Entonces jupón el hombre. Y dice, bueno, si la perrita se curó, yo también me voy a curar. Y si aplicó él el remedio que le estaba haciendo. Bueno, y se curó. Andreas Kaiker es el testimonio y ahora tienen toda una comunidad a nivel latinoamericano que trabajan con eso, ¿verdad? Y es interesante, se llama Comusap, ¿verdad? Esa comunidad con medicina alternativa que está ayudando a muchas personas, a muchísimas personas a curar. No solo cura esa enfermedad, cura muchas enfermedades más. Pero bueno, el tema no es ese aquí. Pongo como ejemplo entonces que a partir de ese dolor, de ese sufrimiento, este hombre hace un invento. Porque quiere salir, quiere buscar una salida, quiere buscar un camino a esa realidad, a eso que está pasando, a esto que le está aconteciendo. Y dice, no, yo tengo que buscar una salida. Entonces, allí es donde vemos que a partir del sufrimiento y del dolor, nosotros podemos salir, ¿verdad? Y podemos ayudar a otros. ¿Y cuántos ejemplos más? Ese es solo uno, por poner un ejemplo entre muchísimos, ¿verdad? Ya podemos ver el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, como lo acaba de señalar el que nos regaló este bonito mensaje para iniciar este día. Aquí hay una realidad del sufrimiento propio y ajeno, el sufrimiento del inocente, que hay gente que es muy inocente y sufre. Entonces, aquí tenemos en rojito, ¿verdad? El sufrimiento propio y ajeno, el sufrimiento de gente inocente, el sufrimiento de comunidades y pueblos, algunos sufrimientos, heridas que se arrastran durante siglos, que cuestionan desde siempre nuestra inteligencia. Sí, somos seres humanos tan inteligentes, súper inteligentes, pero esa inteligencia muchas veces la utilizamos para el mal. Si no, miren cuántas armas atómicas, cuántas armas de última generación, podríamos llamarle, en el sentido de que hoy podemos atacarnos de muchas maneras, ¿verdad? Hay muchas maneras de atacarnos, inclusive virtualmente. Nos pueden atacar, nos pueden sabotear, nos pueden hacer mal virtualmente. ¿Y cuántas cosas no han pasado virtualmente? Entonces nos hacemos daño. Siempre hay gente que está queriendo hacer sufrir a los demás. Veamos el tema de la guerra. Cómo estamos viendo este pueblo de Ucrania, cómo sufre, ¿verdad? Pero también hay rusos que están sufriendo por esa misma realidad, ¿verdad? Cómo sufren nuestros pueblos centroamericanos
por toda la realidad política que vivimos. Entonces hay unos sufrimientos que se van arrastrando por siglos, por décadas, ¿verdad? A través de la política, sobre todo, ¿verdad? Gente que se enquista en el poder, gente que no quiere dar paso a la democracia y allí se apoderan. Pero también en la misma iglesia. Fíjense ustedes, gente que está en la iglesia y no quiere dejar el poder en la iglesia. Precisamente le comentaba a Fray Antonio que ayer me enviaron un mensaje de una parroquia donde he estado, de un grupo donde un señor se ha adueñado y el señor no quiere nada saber nada de nadie aquí, ni el padre manda. Aquí lo que mandamos somos nosotros. Y nosotros tenemos el poder y tienen poder económico, pues, ¿verdad? Es un grupo grande, un grupo con posibilidades económicas y un grupo que ha llevado a una persona al poder. Y ese señor es el manda más, pues manda más que el sacerdote. Entonces vamos a arrastrar, y eso hace sufrir, ¿verdad? A la demás feligresía, a la gente que quiere trabajar, a la gente que quiere colaborar, a la gente que está allí con deseos de servir auténticamente, no con deseos de servirse de la estructura eclesial, sino de servir auténticamente, ¿sí? Y aquí, hablando de dolor, de sufrimiento, hablando de eso, compartiendo eso, también tenemos un ejemplo bíblico y es el de Job. Esto es un libro interesante que aborda el sufrimiento, que aborda el dolor, pero también aborda otras realidades, ¿verdad, Fray Antonio? No sé si Fray Antonio quiere compartirnos un poco acerca de este libro de Job, porque es interesante ver cómo Job, desde su propio dolor, desde su propio sentimiento, va descubriendo a Dios. Sí, yo creo que este ejemplo bíblico de Job es un referente, ¿verdad? Para cómo desde la fe podemos, por decirlo así, enfocar el sufrimiento. Porque si ustedes hagamos una memoria así mediática de cómo hemos vivido la pandemia, yo creo que en un momento nos vino mucho miedo, como ya decíamos en la introducción, miedos a estar encerrados, miedos a contagiarnos porque las casas también eran pequeñas, o sea, había toda una realidad. Y yo creo que la enfermedad del COVID en este ambiente habían análisis económicos sobre el COVID, habían análisis políticos, habían análisis científicos, pero estaba quedando a un lado el ver la realidad de la pandemia desde la fe, desde el seguimiento de Cristo. Recuerden que tuvimos que cerrar las iglesias, ¿verdad? Las capillas, y todo esto significó una reflexión para ver esta realidad de la pandemia. Entonces vamos saliendo de esta realidad con mucho sufrimiento. Yo creo que como que hemos reprimido mucho nuestro afecto, porque no pudimos dar afecto a los amigos, muchas familias no pudieron hacer sus duelos cuando murieron sus seres queridos porque fueron enterrados del hospital al cementerio. Hay mucho dolor, mucho sufrimiento en el mundo de hoy, visto desde este contexto de la pandemia. No digamos los otros sufrimientos históricos y muy arraigados en nuestros pueblos, ¿verdad? Entonces yo creo de que el libro de Job nos ayuda como a enfocar el sufrimiento desde la fe, porque Job en medio de su sufrimiento no perdió la fe en Dios. Lo abandonó su familia, lo abandonaron sus trabajadores, perdió amigos, perdió toda su riqueza que tenía, pero lo que no perdió fue su fe en Dios. Y yo creo que esta experiencia de la fe de Job
también es la que ayuda a que la iglesia, los cristianos, trascendamos o le demos otro sentido al sufrimiento y al dolor. No podemos quedarnos con el sufrimiento y el dolor. Tenemos que trascender. Y esa vía de la trascendencia lo podemos hacer desde la fe. Esa vía de la trascendencia lo podemos hacer desde la esperanza en el Dios que nos ama y nos acompaña. Este sentido de trascendencia de lo que vivimos lo podemos hacer desde el amor, porque el amor sana, el odio hiere, pero el amor sana, el amor libera, el amor redime. Entonces, ¿cómo asociar este sufrimiento? La figura de Job, pero ahora si vemos el sufrimiento de Cristo por amor a la humanidad, ese sufrimiento consciente de Jesús por la humanidad, eso nos tiene que ayudar a nosotros también a que desde nuestra fe en Jesús podamos decir, tenemos que cambiar nuestra percepción humana y espiritual del sufrimiento. No podemos seguir chiñando resentimientos, por decirlo así. No podemos seguir repitiendo o quedarnos fijados en el dolor, fijados en el sufrimiento. A veces eso hace más amarga la vida, quedarse fijado en el sufrimiento, quedarse fijado en el dolor, hace que a veces en determinados momentos de nuestra vida puede surgir más las frustraciones. A veces podemos cargar situaciones que no hemos trabajado. Por eso es importante lo que decía Fray Anselmo y lo que también varios maestros de los ejercicios espirituales nos han dicho, que tenemos que elaborar, tenemos que historizar, tenemos que escribir, tenemos que verbalizar con alguien lo que nos pasa. Imagínense si lográramos tener una escucha empática en nuestra familia, los esposos, los hijos, cuántos problemas se podrían solucionar si tuviéramos una escucha atenta de lo que nos está aconteciendo. Pero a veces vemos de que el activismo, el deseo de tener más, nos ha empobrecido en ser más. El deseo de tener más ha llevado a este mundo a la indiferencia ante el ser humano. Entonces, yo creo que este tema da para mucho, pero si logramos decir cómo he vivido yo sufrimientos personales, ¿verdad? Y a veces sufrimientos propios y sufrimientos ajenos. ¿Cómo los he elaborado? ¿Cómo he elaborado mis duelos, por ejemplo? Mis duelos de perder un ser querido. Mis duelos de perder a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa, porque todo eso también se vive muy intensamente en la persona. Perder a los hijos que se van cuando ya tienen 18 años, ¿verdad? Salen, ya no quieren estar con los papás, se van. Esas son pérdidas afectivas. Y yo creo que por eso cuando alguien muere, a veces no nos duele tanto que se murió, nos duele tanto que ya no vamos a recibir su afecto, ya no vamos a recibir su cariño. Entonces, a veces necesitamos como ser autónomos en el tema de la afectividad, ¿verdad? El tema de lo afectivo pesa mucho en nosotros y a veces el déficit, la ausencia de afecto, la ausencia de cariño, provoca más sufrimiento, provoca más dolor. Por eso es importante que vayamos al encuentro de las familias y sobre todo que vayamos al encuentro de nosotros mismos con esa capacidad que tenemos de comunicar amor. Así como podemos comunicar odio,
podemos comunicar amor. Entonces, nuestro ser está hecho para dar, no solo para recibir, no solo para pensar en nosotros, sino para dar. Imagínense, nuestra mamá tiene que tener un parto a los 9 meses. No podemos estar más tiempo dentro del vientre de nuestra mamá. Entonces, ese acontecimiento de salir quiere decir de que nosotros nos realizamos saliendo de nosotros mismos. Nos realizamos compartiendo con los demás lo que somos. No nos realizamos enconchándonos como el gusanito, ¿verdad? De la mariposa. No se realizó quedándose ahí como oruga, sino que tuvo que romper ese proceso y salió. Entonces nosotros también, como desde nuestra fe y de nuestro seguimiento a Jesús, tenemos que, con esta misericordia que viene de Él, con esta gracia que viene de Él, decir, Señor, ilumina, Señor, ayúdame a trabajar este rencor, este resentimiento, esta falta de perdón, esta falta de expresar cariño en mi familia, en nuestras comunidades religiosas. Cuánto bien haríamos haciendo lo que nos decía el Evangelio de hoy. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. A veces en nuestras comunidades, en nuestras fraternidades, vivimos malos tratos, no nos estimamos, no nos queremos, y entonces no vivimos lo que hemos profesado. Y lo mismo pasa en la familia. Entonces necesitamos como enfocar nuestro sufrimiento, nuestro dolor a la luz de esta experiencia cristiana, porque la experiencia cristiana sí puede trascender todas esas realidades. Y gracias a Dios que con esa experiencia de fe, esa experiencia de gracia, la iglesia cuenta con mártires, porque los mártires, imagínense cómo tuvieron que trascender sus sufrimientos, sus penas, sus amenazas de muerte. O sea, ellos elaboraron a la luz de la fe estas realidades personales que vivieron. Entonces, desde esta óptica, yo creo que Job nos ilumina, pero sobre todo Jesús, que es la luz, que es la vida y la verdad, es el ser por excelencia que tiene que ayudarnos a vivir esta realidad. Pasar del sufrimiento a la resurrección, por decirlo así. Pasar de la ofensa al perdón. Y yo creo que eso es una maravilla que sí podemos hacer los seres humanos y sobre todo los seres que creemos en Cristo, ¿verdad? Muy bien, colorín colorado, y cuento, no, son bromas. Bueno, continuamos porque hay otro tema del Antiguo Testamento, luego vamos a abordar el Nuevo Testamento. Vamos a ver el trabajo de los profetas. El profeta va a defender a los sufrientes. Es decir, es un detalle interesante, el profeta defiende la vida, defiende los derechos de las personas, de las víctimas, ¿sí? Va a defender a los huérfanos, va a defender a las viudas, va a defender a los pobres, porque Dios va a pedir respeto por ellos. Y allí tenemos los textos bíblicos de Éxodo 22, 20, 22, Levítico 19, 33, Deuteronomio 10, 18, Deuteronomio 24, 17 y Deuteronomio 27, 19. Ahí podemos ver entonces cómo Dios no es sordo al dolor y al sufrimiento del ser humano. Dios está muy atento para escuchar. Si ustedes se recuerdan en el Éxodo, cuando se encuentra con Moisés y lo envía a liberar al pueblo, porque Dios ha escuchado el clamor, dice, escuché el clamor de este pueblo que sufre. Dios entonces está muy cercano y está en los mismos que sufren. Entonces este es un detalle bíblico interesante, porque desde la fe, cuando nos acercamos a los que sufren, a las personas que viven en situaciones, nos damos cuenta cómo es que Dios está acompañando a esa gente en su dolor, en su sufrimiento, en sus situaciones difíciles, ¿verdad? Y muchas de estas personas no se rinden,
Y eso es lo bonito también, porque encontramos que ellos no se rinden fácilmente. A veces nosotros nos rendimos, nos estamos ahogando en un vasito de agua, ¿verdad? Cuando hay gente que está braceando a mar abierto, cuando hay gente que está luchando a mar abierto. Y nosotros en un vasito de agua hacemos un gran ruidaje. El sufrimiento también va a hablar de una fuerza que tiene el dolor para insertarse y perpetrarse en el tiempo y por ende afectando a la humanidad. Esto puede pasar y así ha sucedido. Por eso decimos, ¿cómo es posible que ahorita estemos cerca de una tercera guerra mundial o prácticamente una tercera guerra mundial? Tanto sufrimiento, tanta gente. Los pueblos centroamericanos o los pueblos de donde son ustedes originarios que ha pasado por guerra, hemos visto cómo nos hemos destruido y simplemente por una ideología, ¿sí? Por algo tan tonto, quitarnos la vida que es única, ¿sí? Por algo tan tonto, ¿verdad? Que alguien está gozando en el poder, disfrutando del poder, ¿verdad? Y otros matándose. Pero sí, tenemos esa capacidad de raciocinio, tenemos esa inteligencia, pero a veces no lo utilizamos, nos dejamos manipular. Entonces vamos a la guerra, vamos todo el mundo a la guerra. Vamos a defender este partido y todo el mundo defendemos ese partido. Pero deberíamos defender la vida, deberíamos defender, como dice Tony, el amor. Entonces, el ser humano, damos cuenta en general desde esta visión antropológica, que en este mundo el ser humano vive una doble vertiente del sufrimiento. Por un lado es víctima, ¿verdad? Y nos encontramos con muchísimas víctimas, ¿verdad? Porque es que otros nos hacen sufrir, ¿verdad? Y nos hacen sufrir inclusive hasta espiritualmente. Hoy hay abusos, ¿verdad? A nivel de la iglesia en los cuales nosotros hacemos sufrir a la gente. Fray Antonio Abuso acá. espiritual, señor. Sí, Fray Antonio tal vez nos explica porque ha estado en un taller de esto de abusos espirituales. Explícanos un poquito. Bueno, yo creo que todavía está como en el derecho canónico, todavía queda una cláusula, pero es un tema que habrá que seguir ahondando en la iglesia, porque ustedes saben de que hay abuso de poder, abuso de abuso espiritual, es el último que entró, porque esos dos han generado el abuso sexual. Entonces, el abuso espiritual a veces es dominar a la persona en su conciencia. Ustedes saben que la iglesia maneja el sigilo de los pueblos, de las naciones, por decirlo así, porque tiene el sacramento de la confesión. Entonces, este es un don, ¿verdad? Por la vida del sacramento, pero también puede ser una treta en donde la iglesia puede también hacer sufrir. Entonces, se está perfilando en el derecho canónico una cláusula para que no haya abuso de autoridad ni haya abuso espiritual, que es eso, como querer controlar la conciencia, ¿verdad? Que eso me llamó la atención a mí cuando estuve en ese taller, de que hay, por ejemplo, padres sacerdotes que le han dicho a parejas, no te conviene, sepárense. Eso es meterse realmente en algo de conciencia, eso no se puede, es decisión de la pareja. O alguien que está en discernimiento vocacional, salite que no te conviene. Eso es decisión de la persona que tiene que hacer el proceso. No es que el sacerdote tiene que estar aconsejando decisiones, tiene que apoyar y acompañar discernimiento. Y es la persona que tiene que tomar las decisiones. Entonces, por eso es importante, es una novedad, el abuso espiritual se llama. Bien, y también nosotros, ¿verdad? Somos portadores de sufrimiento para otras personas. Hacemos sufrir a otras personas. Y allí es de analizarnos cómo estamos haciendo sufrir a otras personas o por qué nos gusta hacer sufrir a otras personas. Yo acompañé una pareja que una vez la señora llegó llorando que le había pegado el esposo.
Y entonces le digo, yo quiero hablar con su esposo. Y hablé con el esposo y me dice, yo le pegué porque la amo. Así, convencido de que él amaba a su esposa y por eso le había pegado. Pero ¿qué pasa? Este sufrimiento él lo repetía porque él en su historia, y esto es lo bonito de compartir, porque su historia fue así, su papá le pegaba a su mamá. Entonces él miraba eso y después que se peleaban y él le pegaba y después le decía a la señora, yo te amo, ¿verdad? Yo te amo. Entonces él pensaba que el castigo y que infringía a la otra persona era por amor, sobre todo a su esposa. Y cuesta quitar ese patrón cultural o eso que ya viene dentro de nosotros, esas heridas que vienen dentro de nosotros porque las repetimos, ¿verdad? Es una cuestión que muchas veces hay otros ejemplos más, pero quedémonos con eso. La pregunta es, ¿qué hago yo con el sufrimiento? Tanto con el que recibo como el que yo doy, ¿verdad? Porque también soy parte de eso, soy víctima, pero también victimario, pero también puedo, soy víctima, pero también puedo ser victimario, es decir, puedo hacer dañar a otra persona, puedo hacer sufrir a otra persona, puedo dañar mucho a otra persona, inclusive puedo llegar hasta matarla, eliminarla completamente. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago yo con el sufrimiento, con el dolor? ¿Qué hago yo con ello? Ya decíamos en la mañana platicando con Ray Tony que el dolor lo podemos superar, ¿no? Tomamos una pastilla, si es un dolor físico, nos tomamos una pastilla y ya, ¿no? Adiós dolor de cabeza, adiós dolor de todo. Y si es un sufrimiento moral, entonces tenemos otras maneras de evadirlo. Allí en el tema que les vamos a dar, porque se les va a enviar terminado esta charla, van a ver ustedes cómo podemos evadir el sufrimiento. Pero tenemos que tomar muy en serio esto, ¿sí? Hay que tomar muy en serio esto, que qué hago con el sufrimiento, ¿verdad? Y luego, miren qué rico plato de sopa, lástima que no es hora de comer, ¿no? Unos camaroncitos sabrosísimos. ¿Qué podemos hacer para vivir más sanos y saludables? Porque mucho del dolor y del sufrimiento es de manera de cómo nosotros vivimos, ¿verdad? Y a veces también cómo percibimos, ¿verdad? La realidad y también de qué comemos, ¿verdad? Si comemos más sano, pues podemos vivir más saludables, ¿verdad? Y enfermarnos menos o vivir menos amargados. Aunque, como digo yo, siempre es un misterio. Un tío mío que acaba de morir me decía, mira hijo, fíjate que tengo cirrosis, dice, y yo no he tomado, ¿verdad? Y hay otro hermano de él que toma, y dice, pero al fulano ese no le da nada, y ese toma guaro que da gusto, me dice, y yo que no he tomado, me he enfermado de esto. Entonces, como él, y que me he cuidado tanto, no bebo gaseosa, no fumo, no bebo guaro, o sea, tanto me he cuidado y me enfermé y con cirrosis, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, hombre, es cierto, pasan esas cosas, ¿verdad? Pero hay que cuidarnos. Jesús nos invita a eso, a cuidarnos, ¿verdad? Y también la iglesia nos pide que nos cuidemos. Para cuidar la naturaleza, para cuidar la casa común, tenemos que cuidarnos nosotros. Porque si yo no me cuido, no puedo vivir saludablemente, ¿verdad? Entonces este es el detalle para una vida saludable y para una transformación de mi vida. Nos cuidamos, cuidamos a los demás. No me cuido, no voy a cuidar a la otra, al otro. No voy a cuidar a nadie. Bien, ahí terminamos. Vamos a pasar a un video que tenemos preparado y con eso terminamos nuestra reflexión de este día. Dolor y sufrimiento. El dolor es una sensación desagradable que experimentamos los seres vivos y es señal de que algo fuera de lo común nos está ocurriendo. Esta puede manifestarse física y emocionalmente.
El sufrimiento es la sensación motivada por cualquier condición que nos someta a desgaste físico o emocional. Ambas sensaciones van de la mano y es fácil confundirlas, sin embargo, no son lo mismo. El dolor forma parte de nuestras vidas, de principio a fin. Siente dolor una madre al dar a luz. Sentimos dolor cuando llevamos nuestro cuerpo a sus límites. Lo sentimos también cuando perdemos un ser querido. El dolor es algo con lo que debemos aprender a vivir. Incluso puede llegar a ser algo placentero en ciertas situaciones, como después de entrenar, pues sentimos motivación, progreso y sabemos que valdrá la pena. Aquí viene el gran pero, pues ciertamente coexistimos con el dolor en nuestras vidas, pero es pasajero. Hablando de dolor físico, existen cantidad de remedios y medicinas para mitigar nuestros padecimientos. El dolor emocional requiere una confrontación, un duelo y asistencia profesional para aliviarse del todo. El sufrimiento llega cuando intentamos evitar el dolor, reprimirlo u ocultarlo. Solemos buscar escapes para evitar la confrontación. Hay quien abusa del alcohol y sustancias. Hay quien se desfalca comprando cosas que no necesita. Hay también quien se autoinflige. Sin querer, mediante estos escapes, le permitimos al sufrimiento quedarse y apoderarse de nosotros. Se suele decir que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección personal. Desafortunadamente, en nuestra sociedad aún existen estigmas que marcan a las personas emocionales como débiles y menos respetables. Se nos crió para no mostrarnos vulnerables ante nadie, ocultar nuestras emociones y mostrarnos indiferentes. Es por mentalidades como esta que las personas reprimimos el resentimiento, el dolor, la frustración y vivimos sufriendo sin saberlo o pensando que es normal. Durante nuestra vida sufriremos pérdidas de todo tipo. Es natural, pues nada dura para siempre. También es natural sentir dolor emocional en consecuencia, en forma de frustración, incertidumbre, impotencia, arrepentimiento y tristeza. El mundo se nos pondrá patas arriba y nada nos prepara para lidiar con estas situaciones. Pero no es el fin del mundo. Hay que vivir el dolor, cada quien a su ritmo. Una forma de lidiar con nuestras dolencias emocionales es darles una válvula de escape, tomar ese dolor que sentimos como inspiración y enfocarlo para algo positivo. Mejorar en una disciplina de nuestra preferencia, hacer una obra de arte que exprese nuestro sentir, probar cosas nuevas para conocernos un poco mejor. Seguramente te sorprenderás con la cantidad de cosas que eres capaz de hacer y lo bueno que eres en ellas. Date la oportunidad de experimentar y desafiar tus límites. Recuerda que nunca está de más buscar ayuda de un profesional de la salud mental. Rompamos con los paradigmas que dicen que solo la gente con trastornos mentales debe acudir a terapia. Todos cargamos con algo que no nos deja vivir con plenitud, y ellos están capacitados para guiarnos y ayudarnos a entender la situación por la que estamos pasando objetivamente y sin juzgarnos.